¿Puede una niña de 12 años haber cambiado la historia para todos nosotros? Seguramente habrás escuchado sobre la ley Justina, la ley conocida como 27.447, de órganos, células y tejidos, la cual establece que toda persona mayor de 18 años se considera donante de órganos y tejidos después de su fallecimiento, a menos que se haya expresado lo contrario. Hoy vamos a conocer a su padre, Ezequiel Locane, que impulsó y logró la sanción durante uno de los momentos más difíciles de su vida. Acompáñennos a escuchar la historia de Justina. Muy buenos días a todos. Hoy estamos viernes 4 de julio. Yo soy Juliana Roldán y estoy con mis dos compañeros. Luciana Carrizo. Y Lucas Gutiérrez. Bueno, hoy tenemos un invitado especial que es Ezequiel Locane, es el padre de Justina, fallecida en 2017, y gracias a él se llevó a cabo una ley, la 27.447, llamada Ley Justina, de órganos, células y tejidos, y nada, nos va a contar un poquito sobre esta ley y cómo fue su historia, ¿no? Bueno, muy buenos días, Ezequiel. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. Bueno, si querés podemos empezar con que nos cuentes un poquito en qué año nació Justina y cómo fue su nacimiento. Dale. Justina nació el 9 de diciembre del 2004 y pasó algo muy... Todos los nacimientos son maravillosos. Cuando uno es papá, todos los papás y las mamás te van a decir lo mismo. Los días más felices de la vida de un papá o de una mamá es el nacimiento de sus hijos, digamos, el día que nacen sus hijos. Justina fue nuestra primera hija y es nuestra primera hija y nació el 9 de diciembre de 2004 y lo particular de Justina cuando nació es que nació con los ojos abiertos. Tenía los ojos abiertos así como dos monedas y miraba para todos lados, así que ya desde que nació nos empezó a sorprender y evidentemente era observadora, es observadora. Yo hablo de Justina en presente porque, bueno, porque para mí sigue siendo Justina, no fue, es Justina. Sí, obvio. Y hoy es un día muy particular, viernes 4 de julio, porque bueno, se cumplen 7 años de la aprobación de la ley Justina en el 2018. Bueno, muy bien. Y siendo que nació bien, ¿no? Por lo que sabemos, ¿cómo se dieron cuenta que presentaba su diagnóstico? Mira, Luciana, lo que pasó fue que ella al año y medio tuvo un virus, un broncoespasmo, una casi neumonía, que el neumonólogo cuando le dio del alta, le hicimos la consulta, vio la radiografía y nos dijo que viéramos un cardiólogo porque le parecía conveniente después de una situación así, y sobre todo porque en la radiografía él veía algo en el corazón que por ahí era normal o por ahí no, pero como él no era cardiólogo, prefería que viéramos un cardiólogo. Y bueno, ahí vimos un cardiólogo y nos dijeron, nos enteramos que ese bichito que había lastimado o que le había tenido a Justina con sus pulmones mal o sus vías respiratorias mal, le había lastimado el corazón. Y se lo lastimó como que le había hecho un hormiguero en una de las paredes del corazón. Entonces el corazón, que es un músculo que todo el tiempo está haciendo esto, por autodefensa del organismo, viste cuando te haces un raspón, una frutilla y te hace la cascarita, bueno, ahí el organismo lo que hace es como poner películas adicionales a esas paredes que están lastimadas por ese bichito, y eso hace que un músculo que es el corazón, que es un músculo que tiene que estar todo el tiempo haciendo así, tiene una pared que pierde flexibilidad. Entonces es peligroso porque más allá de que no hace en la extensión y en la frecuencia el mismo movimiento, además corre peligro de romperse. Entonces el tratamiento de Justina a partir de ese momento era con medicamentos que lograban que su corazón fuese más flexible y que tuviese un ritmo de acción, un ritmo cardíaco. Quisiera que esa pared no se rompiera para que pueda seguir viviendo. Claro. Claro. Y recién que nos contabas sobre el nacimiento de Justina, yo te quería preguntar cómo era ella, su personalidad, cómo vivía. ¿Qué cosas le Claro, gustaban le a ella? gustaba. ¿O le Claro. gustan? ¿Qué cosas? Le gusta, claro. Qué lindo que me lo preguntes en presente, Juliana, creo que fuiste. Y Lucas, linda pregunta también. Mira, Justina es una persona alegre, divertida, es la típica amiga de todos.
es la típica que había un conflicto, había una situación en donde las amigas se peleaban y ella era la que en algún momento intercedía para que ese enojo pasara. Y amaba a los perros, los animales en general. Con Justina pasaba algo muy divertido. Ella cuando caminaba por la... Viste que cuando uno le gustan los perros o los animales, caminas por la calle, te cruzas con un perrito y te acercás, ay, qué lindo perrito. Con Justina pasaba al contrario, ella iba caminando y los perros se le acercaban a ella. Y ella quería ser veterinaria de grande y decía que quería cantar y quería ser bailarina y demás. Y bueno, esa Justina es una nena muy fresca, ¿viste? Era muy difícil verla enojada. Incluso enojada ella, era una nena que era muy agradable, aún enojada, ¿viste? Era difícil darte cuenta que estaba enojada. Muy divertida, las amigas se divertían mucho con ella. No era el payaso de la fiesta, no era pero era una nena, viste, que, bueno, todo eso. Claro, era muy Muy artística, alegre. ¿no? Como que cuando vos la describís, hasta como que me sale el ponerme como feliz, como que contagia hasta vos contándolo, ¿no? Claro, tal Sí, cual, sí. tal cual. Ujú. Sí, Em, Elisa. Contagiaba eso, Sí, sí. contagiaba eso. ¿Y Sí. ustedes siempre tuvieron, digamos, presente el diagnóstico de Justina? ¿O era como que olvidaban a veces que podía pasar esto? Mira, nunca me hicieron esa pregunta. Y siempre lo tenés al hecho de que tu hija, que tenés un hijo con un corazón lastimado. Además, lo hablábamos con ella, porque ella desde el año y medio empezó a usar unas cajitas de plástico que se llaman blister, en donde en cada lugar de la cajita poníamos las pastillitas que tenía que tomar de acuerdo al día de la semana o el horario. Pues tenías para la mañana y para la noche. Y bueno, y ella preguntaba, che, ¿por qué tengo que tomar esto? Y nosotros le decíamos, porque tenés el corazón lastimado, ¿verdad? Tenés que cuidarte el corazón, tenés que tomar estas pastillas. ¿Y por qué tengo que ir? ¿Por qué voy más seguido al médico que mis amigos? Mis amigos no van nunca al médico, yo voy todas las semanas o todos los meses, y porque tenés el corazón lastimado y hay que cuidarlo. ¿Y Claro. Ese era el diálogo con ella. ella se lo tomaba bien esa noticia o cómo reaccionaba, digamos? Que era como Sí, distinta a los demás. Sí, viste que hay personas que se raspan y lloran desconsoladamente, y hay personas que por ahí se raspan y siguen jugando y se ríen. Bueno, Justina era así, se raspaba, seguía jugando y se ríe. Tengo el corazón lastimado, bueno, papi, bueno, dale, sí, tomo la medicación, dale, ok. Y seguía con sus cosas. Claro. Y, por ejemplo, hablabas de este tema. ¿Cómo se comunicaron cuando les dio el diagnóstico el doctor a Justina? ¿Cómo se lo dijiste? ¿O cómo se lo ¿Vos comunicaste? preguntás cuando ya tenía que hacerse el trasplante o cuando...? Cuando empezaron con la medicación y eso Como te conté recién, porque Así, aparte ella tenía un año y medio, era muy chiquita, Lucas. Entonces, claro. después a medida que fue creciendo, ¿viste? Los padres de las amiguitas también preguntaban, che, ¿qué es esto de la medicación? ¿Viste? Algunos más asustados que otros. Y les decíamos, mira, no pasa nada. En el peor de los casos te puede llegar a desmayar, pero mucho más. Nunca se desmayó, nunca le pasó nada. Hizo vida normal. Así que sí, después, bueno, a medida que fue creciendo iba tomando más conciencia, pero la reacción de ella y el diálogo siempre era el mismo, como te conté recién. Claro. ¿Y cómo se dieron cuenta que habían empeorado la enfermedad? Mira, mira, en el 2016 ella tenía 11 y ella venía mejorando en su estado de salud en general. ¿Qué quiere decir? Que tomaba menos medicación, que su corazón necesitaba menos medicación, que necesitaba menos veces ir al médico. Pero la vida de ella hacía vida normal. No podía jugar no podía elegir un deporte y jugarlo. Si hubiese elegido, no sé, jugar al básquet, al vóley o al hockey, no podía, porque su corazón no estaba preparado para que hiciera una actividad física así. Sí podía hacer gimnasia en el colegio, podía bailar en forma cuidada, ella iba a baile y demás.
Y incluso en el 2016 nos dijeron que si ella que hubiese querido ser mamá de grande, hubiese podido serlo. Hasta ese momento no se sabía porque no se sabía si su corazón iba a soportarlo o no. Si su corazón seguía evolucionando así. Pero de repente en el 2017, en las vacaciones de invierno, más o menos para estas fechas, no, más adelante, para mediados de julio del 2017, ella se empezó a sentir mal, ¿viste? Se sentía como cuando uno está descompuesto del estómago. Y, y bueno, ahí le hicimos ver y bueno, ahí nos dijeron que lamentablemente su corazón había de repente empeorado. En las mujeres, cuando vos llegás a los... Bueno, ustedes lo saben muy bien, Luciana y Juliana. Bueno, Luca también puede saberlo, ¿por qué no? Viene la primera menstruación y es un cambio hormonal importante en el físico de las mujeres. Entonces, eso demanda un trabajo en ciertos órganos que es un poco mayor que lo normal, digamos, y parte de ese empeoramiento del corazón o de decir el corazón, che, hasta acá llegué, cámbiame, tenía que ver con que, bueno, se le venían unos cambios hormonales a Justina viste, que la sabiduría del cuerpo y de la biología, el órgano decía, no, pará, flaco, para lo que se viene no estoy preparado, cambiame. Y ahí, ella ya tenía 12 años, y bueno, ahí le dijimos, mira, gorda, le explicamos un montón de cosas, y una de las cosas que le dijimos fue que si en 2 o 3 meses el corazón no apareció un corazón para ella, bueno, ya lamentablemente no iba a poder seguir viviendo. Y hasta en ese momento siguió siendo Justina, porque por supuesto que en ese momento fue un momento así como que se largó a llorar, la mamá la abrazó, yo la abracé, pero después siguió siendo Justina, las amigas la iban a visitar, ella estaba contenta, se divertían en la habitación, hacían turnos las amigas para poder ir a visitarlas, se hacían como una lista ellas y decían, bueno, Pirula, Mengana y Fulana van tal día, tal hora, las otras 3 les toca tal hora. Bueno, los amigos, ella tenía amigas y amigos, y de todos los colores y géneros ya en ese momento. Tenemos una compañerita de Justina que es una nena trans, otro compañerito de Justina que es gay y ella los quería y los quiere como todos, ¿no? Ella en ese sentido también era amplia. Bueno, como los criamos a nuestros hijos y nos criaron a nosotros, nuestros padres también, ¿no? Claro, fue como una enseñanza muy linda. Y en cuanto a lo que era el trasplante, ¿cuál es ¿cómo se dice eso? ¿Cómo decirlo? El procedimiento también, Claro, para que Justina ingrese, ¿no? A la lista de espera, ¿no? Del corazón. Igual, volviendo a lo que contaste, fue muy lindo, la verdad me puso la piel de gallina. Es como que vivir, saber que también estuvo viviendo su último tiempo, sí, como su vida de antes, es muy lindo, es muy emocionante. Bueno, gracias. Y que le hayan acompañado tanta gente, ¿no? Como todos sus amigos y eso en ese momento, porque también es difícil, siento, desde el otro lado acompañar eso, ¿no? Sí, bueno, mirá, el colegio enseguida, la comunidad del colegio, porque el colegio en todo momento nos acompañó mucho. Ahora te contesto, Lucas, pero, sí, pero sí. siguiendo un poco con esta inercia del contexto y las formas y el acompañamiento y las emociones, el colegio acompañó desde el primer momento, desde la directora hasta los profesores y las preceptoras. Lo que pasa es que Justina era... Bueno, ojo que los hermanos de Justina, Catalina, Cipriano y Clementino, tienen mucho esa esencia, ¿viste? Son sociables, los quieren todos, ellos hablan con todo. Bueno, es un poco también lo que transmitimos, ¿sí? Desde que nos transmitieron a mí mis padres y nosotros transmitimos a ellos, que sean sociables, empáticos.
Y hubo mucha empatía de parte del colegio y de parte de los padres de las compañeras y de los compañeros de Justina, que enseguida todos decían, bueno, Paola, sé que cómo los ayudamos, qué necesitan, cuenten con nosotros, pero en lo que se te ocurra, en todo. Porque había momentos en que había que llevar y traer a los chicos al colegio y todos se ofrecían en llevarlos y traerlos, desde un detalle como ese a repartir calcomanías cuando empezó la campaña, multiplicate por 7, o, ¿viste? O hacer remeras con un corazón que había pintado Justina cuando esperaba el trasplante, que es el corazón que ven por todos lados en el multiplicate por 7, el multiplicate X7 en Instagram y Facebook es nuestro brazo comunicacional, seguimos haciendo un montón de cosas, así que la verdad que nos acompañamos todos un montón, un montón. Y respondiéndote, Lucas, a tu pregunta, el proceso, cuando los médicos de uno dicen, che, sé que necesito un trasplante, bueno, entonces esos médicos tienen que hacer un informe de por qué sé que un trasplante. Y ese informe médico se eleva y se presenta en el INCUCAI. El INCUCAI también tiene su equipo médico que evalúa ese informe y dice, bueno, sí, ok, validamos y confirmamos que Ezequiel necesita un trasplante. Entonces meten a Ezequiel en lista de espera. Eso es entre que el médico hace el informe, que le lleva un día, lo presenta, y son 1, 2, 3 días como mucho, salvo que sea una cuestión urgente que poner Ezequiel necesite un trasplante mañana. Entonces, bueno, el proceso se acelera y ahí a partir de ese momento estás en una lista de espera. Que vale el momento y el pase que me hiciste, Lucas, para aclararlo. La lista de espera no son todos los que necesitan un trasplante en Argentina. La lista de espera es los que necesitan un trasplante ya, por una ventana corta de tiempo, días, meses, como mucho. Claro. Porque en realidad, suelen ser entre 6.000 y 7.000. Pero en realidad los que esperan un trasplante en la Argentina o que van a necesitar un trasplante en algún momento de su vida, son como 200.000. Tenés 30.000 personas haciendo diálisis, que son los que necesitan un riñón en algún momento de su vida, un trasplante de riñón, digo. Diálisis, te conectás a una máquina, 2 o 3 horas, o 4 horas, depende del proceso, 2 o 3 veces por semana, y la máquina esa hace de riñón. Claro. Entonces, bueno, eso, viste que a veces por ahí dicen, buena noticia, bajó la cantidad de personas en lista de espera. Bueno, eso es relativo, porque en realidad lo que tiene que bajar, el punto ahí para prestar atención es la cantidad de trasplantes. En Argentina se están haciendo entre 2.000 y 2.500 trasplantes por año después de la pandemia, y España, que tiene la misma cantidad de población que nosotros, y es el líder mundial en trasplante, y hace entre 4.000 y 5.000 trasplantes por año. Entonces fíjate lo lejos que estamos. La diferencia, claro, es bastante grande. Sí. Sí, ¿y qué condiciones tenía que tener el corazón para que sea compatible con Justina? Yo te lo respondo fácil, Juliana, porque no soy médico. Básicamente, lo primero que tiene que cumplir es el mismo. Justina era cero negativo, el donante del corazón, de un posible corazón para Justina, tenía que ser cero negativo. Y después el corazón, viste que tiene caños que entran y salen, por decirlo así muy rápido y fácil de entender. Sí, sí. Y a veces un caño está un poquito más hacia la derecha y otro tiene una 160 grados y el otro 45. Bueno, todo eso es como es una maquinita que tenés que sacarla de un lugar y meterla en el cuerpo de Justina y que coincidan las cosas. Y bueno, entonces hay un montón de cuestiones, el tamaño del corazón. Eso, por ejemplo, a Justina le podría haber donado el corazón un adulto, pero tenía que ser un adulto de un físico flaquito, porque Justina era flaquita. Por ejemplo, hay un chico que se trasplantó. Mira, el caso de este chico,
un nene grandote, físico grandote, y apareció ahí en la Fundación Favaloro esperando un trasplante que necesitaba un trasplante en días, urgente, o sea, ese apareció de un día para el otro y necesitaba ya el trasplante. Y apareció un corazón de un adulto, lo trasplantaron, lo rechazó al órgano y en 72 horas necesitaba otro trasplante porque ese órgano no le servía. Y apareció otro corazón y se trasplantó y hoy ese chico debe tener 22 años más o menos ahora. Y disfruta de la vida. Y entonces voy a decir, pero ¿cómo puede ser que a ese chico le aparecieron 2 corazones en 2 o 3, 4 días de diferencia y Justina en 4 meses no apareció un corazón? Por el tema de las compatibilidades. Él era grandote, entonces había más opciones de donante porque había más adultos que podían ser compatibles con él, tenía otra sangre, otro tipo de sangre. Entonces, bueno, son factores que determinan, ¿viste?, la compatibilidad. Claro, y por más de que vos decís que a este chico no era compatible igualmente el corazón que a él le trasplantaron. Sí, era compatible, pero lo rechazó por otros motivos. Claro. Si no, no se trasplanta. El corazón es compatible para que suceda el trasplante, el corazón tiene que ser compatible, era compatible. Una vez trasplantado y con el corazón tratando de funcionar en su cuerpo, hubo una situación médica, que yo no sé explicarte, que el órgano fue rechazado. Entonces, aún siendo compatible, a veces el órgano puede ser rechazado, ¿viste? Pero bueno, dicha la aclaración, Luciana, contame cuál es la pregunta. Sí, más que nada me refería a que no era compatible el corazón que él tenía con Justina. Perdón, sí, que él recibió. Sí. Disculpa. Sí. En ningún momento, al presentarse esta situación con este chico, ¿se les pasó a vos y a tu familia por la cabeza algún pensamiento egoísta o de decir por qué a él sí, a mi hija no? Como esas cosas que por ahí pasan, que uno obviamente no le desea el mal a nadie, pero ante esta situación tan desesperante, ¿no?, con tu hija, ¿no te pasó en el momento de algún pensamiento rápido o así? Como es egoísta. No, respuesta corta no. Pero igual la pregunta es muy válida y está bueno que la preguntes porque en mi caso no. No, al contrario. Lo que pasa es que yo soy muy del por qué y para qué de todo y práctico y pragmático. Entonces, ¿por qué no era un corazón para Justina? Por lo que te acabo de decir, porque no era compatible. ¿Y por qué no aparece un corazón para Justina y sí aparece un corazón para este chico? Porque lo que expliqué recién. Entonces, yo me ponía en ese lugar de decir, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo para que Justina y otros tengan más chances? Claro. Entonces, por eso hicimos y hacemos, porque lo seguimos haciendo, la campaña Multiplicate X7, para hablar de donación, para que esto suceda, para que estos momentos existan, estos momentos, digo, hablando con ustedes y charlando y hablando de donación y trasplante. ¿Por qué Multiplicate X7? Porque son 7 los órganos que se pueden trasplantar, los principales: corazón, pulmón, riñón, hígado, páncreas, intestino y médula ósea. Entonces los por qué, para qué van por ahí. En mi caso, sí sé que hubo personas que estaban esperando trasplante que decían, puta, ¿cómo puede ser? Pirulo ya en 4 días tuvo 2 trasplantes y mi hijo o mi hija hace tanto tiempo están esperando. ¿Qué está pasando acá? Y bueno, son momentos donde las emociones están al palo, están muy y bueno, y poder manejar esas emociones, viste que se habla de inteligencia emocional y bueno, algunos pueden hacerlo, otros más, otros menos. Los que no pueden hacerlo, ¿y qué vas a hacer? Cuidarlos, abrazarlos, ayudarlos. No son ni malos ni buenos, no son ni mejores ni peores, son emociones que son emociones válidas y bueno, y hay que estar ahí para
los que podemos hacerlo un poquito diferente y abrazarlos y cuidarlos, digamos, ¿no? Y llevarlos a un lugar donde esa emoción sea más sana, digamos, o más sana para ellos, ¿no? Porque no está bueno vivir con rencor o con odios eh, entonces, bueno, la idea es eso. No sé si te respondí, Lucy. Sí, sí, sí. Sí, obvio, yo creo que en estos casos también hay que tener un poquito de empatía con el otro, o sea, si uno consigue un corazón y el otro no, bueno, se sigue buscando, pero creo que tampoco hay que ponernos así en una situación, como en modo egoísta, ¿no? Porque tanto Justina podría haber encontrado un corazón y el otro chico no, o sea, yo creo que pasa más allá de todo eso, ¿no? Sí, está bueno el debate porque yo insisto, no, hay que estar en ese momento, en ese lugar y ver cómo uno va a reaccionar, ¿no? Yo reaccioné como reaccioné y reacciono como reacciono, y otros reaccionan de otra manera. Insisto, no digo que sea mejor o peor o malo o bueno, me pongo en el lugar de haber estado ahí y de haber intentado abrazar o contener a esas personas y llevarlas a un lugar mejor, digamos, mejor en el sentido que estén más tranquilos, que estén más en paz. Igual una aclaración, y esto es importante que se entienda, cuando alguien está esperando un trasplante, no estás esperando, che, que se muera alguien, no, es un horror, no. Lo que estás esperando es que si lamentablemente alguien se muere, y bueno, ojalá sea compatible con el órgano que yo estoy esperando, digamos, o que esté esperando mi hija, o que esté esperando mi hijo. Sí, obvio. Y entrando un poquito más en la ley, ¿no? Sancionada en el 2018, ¿nos puedes contar cómo surgió, cómo se te ocurrió, ¿no? Digamos a vos y a las personas que manejan esto, lanzarla? Bueno, yo soy del mundo de la innovación, de la tecnología. Yo trabajo con inteligencia artificial, drones, criptomonedas. Y, bueno, y soy de las personas que ya desde chiquitito por ahí, ¿viste? Trataba de hacer las cosas diferentes y veía que algo haciéndolo siempre de la misma manera, no tenía resultado. Entonces, cuando empieza todo esto, lo primero, hubo muchas preguntas que me hice y que nos hicimos en equipo, y entonces decíamos, bueno, no, pero esto no puede seguir así, porque hoy es Justina y mañana es Pirulo o Mengana y va a pasar lo mismo, entonces tenemos que cambiarlo esto. Y bueno, en ese momento Justina se convirtió en mi cliente principal y más importante de toda mi vida y el de mis equipos. Entonces, ahí empezamos a analizar qué había que hacer diferente y surgieron 3 cosas o 3 caminos. Salud. Gracias. Uno fue hablar más de donación y trasplante, otro fue cambiar las reglas de juego y el tercero fue seguir acompañando y estando y haciendo. Entonces, para el primero es la campaña Multiplicate por 7, para el segundo es la ley Justina y para el tercero son las casas Justina. Que tenemos una casa Justina que estamos construyendo ahí cerquita donde están ustedes en La Plata. Y después, ¿por qué el cambiar la ley? Y porque nos dábamos cuenta que no era suficiente con hablar del tema, había que cambiar la regla de juego, y además, porque había algo que a mí me sorprendió y me parece espantoso, digamos. Si yo voy a votar, no le pido permiso a mi hermana si me deja de ir a votar o a mis viejos. Yo tengo el derecho de ir a votar y voy a votar, y decido yo si voy a votar o no. Y después, si quiero conducir un auto, yo decido si me puedo sacar el carnet de conducir, siendo mayor de 18, ¿no? O 16. Yo decido si puedo sacar el carnet de conducir y si lo voy a hacer o no. No lo decide mi papá, mi mamá. Entonces, la donación de órganos decido yo, no decide mi familia. A mí me parece un espanto que si yo decidí ser donante, me muero y mi familia decide que no se donen mis órganos. ¿Por qué? ¿Qué derecho tiene la familia a decidir algo que una persona decidió de otra manera? Ojo, y si es al revés también, ¿eh?
Si yo decidí no ser donante y me muero y mi familia quiere donar mis órganos, no, me parece que no. O sea, no. Yo decidí no ser donante, respeten mi decisión. Entonces, a mí me parece un espanto que la familia se meta con la decisión de... Me parecía un espanto y me parece un espanto que la familia se meta con la decisión de una persona que decidió donar o que decidió no donar, porque es una decisión individual. Y encima es un espanto porque la persona falleció, no tiene forma de decir, no, muchachos, es una decisión mía, no se metan. Entonces, bueno, esa fue una, y después, bueno, fueron cuestiones más estructurales de ver que había ciertas cuestiones que se podían cambiar, que se apruebe el trasplante cruzado, que los procuradores estén en las terapias intensivas, que las terapias intensivas tengan la obligación, y si no avisan del Glasgow 7, sean multadas. Estoy tirando así conceptos que después si quieren hablamos, pero se los tiro rápido. Sí. Y ustedes preguntarán. Hay un montón de artículos en la ley Justina que hablan de varias cosas. ¿Y por qué los mayores de 18 años pueden decidir donar o no? Y los menores de 18 años tiene que haber un papá o mamá que lo decida. Y porque hay leyes previas en la Argentina que determinan qué decisiones puede tomar un individuo de acuerdo a la edad que tenga. No es que la ley Justina decidió que los mayores de 18 y los menores de 18 no. Claro. Hay leyes previas, entonces por eso dijimos, bueno, si los menores de 18 años no pueden decidir y deciden sus padres, ¿qué podemos hacer con los menores de 18 años? Y bueno, hablemos de donación y trasplante en los colegios. Entonces, la ley Justina, hay una ley previa que obliga a que se hable de donación y trasplante en los colegios para que esos chicos menores de 18 años sepan de donación y trasplante y puedan hablar con sus padres al respecto. Un padre, cuando nace un chico, un padre puede registrarlo en el RENAPER como donante, si decide hacerlo como papá o mamá. Claro, y contanos un poco más sobre la Casa Justina, de qué trata, de qué se encarga, ¿no? Vale. Sí, claro. Y las Casas Justinas son 7, tenemos 4 y vamos en camino de tener otras 3. Son lugares en donde nosotros recibimos personas con capacidades diferentes o discapacidades. Tenemos un acuerdo con la Agencia Nacional de Discapacidad, entonces son lugares donde no solamente recibimos personas que están esperando un trasplante, sino también otras personas que tengan alguna discapacidad o capacidad diferente, y ahí en ese lugar las cuidamos. Si hay gente que necesita un trasplante y no tiene prepaga y por eso no tiene forma de conseguir un lugar para quedarse a dormir, porque está acompañando a su hija, a su hijo, o a su pareja, o a quien sea, entonces eso tiene que quedar en la Casa Justina. Y después la otra que tiene la Casa Justina, que tiene la personalidad de Justina. Son lugares divertidos, donde vos la pasás bien, hay paredes de colores, hay música, se trata de contener a la gente. Y también la tercera tiene mucho de mí, de la innovación, son lugares donde tratamos de recibir gente de ONGs y pacientes y los escuchamos y vemos qué cosas podemos cambiar y mejorar. Son lugares donde por ahí hacemos reuniones con profesionales de la salud y tratamos de comprender qué cosas podemos hacer para mejorar todo esto de la donación y trasplante. Y tenemos una Casa Justina en Salta, otra en Mendoza, la de La Plata, que ya tiene un lugar habilitado para hacer ciertas actividades y estamos empezando a hacer la Casa Justina. El lugar habilitado es un salón de usos múltiples. Tenemos una Casa Justina en la ciudad de Buenos Aires y vamos a hacer una Casa Justina en Rosario, otra en Córdoba y otra en Tucumán. Y bueno, eso. Y yo te quería preguntar, ¿tenés alguna anécdota o situación que hayas visto que se haya logrado un trasplante después de la fundación de esta ley? Sí, un montón, Lucas, un montón. ¿Nos podrías relatar una, por ejemplo? Sí, claro, sí. Estoy pensando cuál contarte porque son tantas pero por ejemplo, el otro día mi hijo más chiquito, Clementino, estaba en natación y yo lo estaba mirando donde él hace natación, hay como un vidrio enorme donde los papás babosos miran cómo sus hijos hacen natación. Tiene 5 años. Cumple 6 ahora el mes que viene. Y entonces yo le estaba mirando y se me acerca una mamá y me dice, che, ¿vos sos el papá de Justina?
Y digo, sí, sí. Ah, mirá, te cuento una cosa. Mi hija, que está nadando ahí con tu hijo, se llama Justina, por tu hija. Porque nos encantó la historia de Justina, la seguimos un montón y decidimos ponerle Justina a nuestra hija por tu hija Justina. Bueno. Y la otra anécdota es que la, también se me acercó otro día en ese mismo lugar, en natación, una cosa mágica, ¿viste? La profesora de natación de mi hijo Clementino tiene una hermana que tiene un hijo que fue trasplantado. Entonces, bueno, son cosas hermosas. Después hay un montón, todas las semanas nos escriben de gente que recibe el trasplante, que dice gracias Justina, gracias por lo que hacen. Bueno, pues seguimos haciendo un montón de cosas. En el 2019 hicimos un proyecto de inteligencia artificial con el Pucay. Con nuestros equipos de drones hemos descubierto cómo, y definido y validado cómo trasladar órganos con drones. Seguimos trabajando con equipos de médicos y de ONG para hacer para ver que el trasplante cruzado suceda en la Argentina, que no está sucediendo. Yo estoy en continuo contacto con médicos que hacen donación en asistolia, no solamente por muerte encefálica, sino en asistolia. Bueno, sé que tiro conceptos que por ahí no se conocen tanto, pero bueno, en todo caso lo pueden googlear o me preguntan ustedes. Porque ustedes saben el tiempo, cuánto tenemos, no sé cuánto más tiempo tenemos para seguir charlando. Muy linda la nota que están haciendo. Claro, me imagino, es una sensación de satisfacción increíble de que esta gente te escriba y te diga estas cosas después de lo que te pasó. Debe tener una sensación magnífica. Y cada vez que pasa eso, la veo a Justina dándome un abrazo. Justina era muy cariñosa, bueno, todos mis hijos son así. Y la veo a ella abrazándome o sonriendo. Sí, es otra forma de tenerla presente a Justina. Esta parte yo creo que Justina está también orgullosa, ¿no?, de todo lo que pudieron lograr con esta ley. Sí, chocha, baila. Sí. Y te hago una pregunta así. ¿Cómo fue la crianza de sus hermanos, por ejemplo, con esta situación de Justina? Qué buena pregunta, Lucas. Mirá, primero te cuento que el día que Justina fallece, el 22 de noviembre del 2017, lo primero que hice fue llamar al colegio y pedirle que las pusieran a Catalina y a Cipriano en un lugar donde, bueno, porque ya había WhatsApp, estaban las redes. Entonces, más cuando llamé al colegio ya se habían enterado que Justina había fallecido. Llamé 20 minutos después de que sucedió todo, o quizás 15. Y entonces le pedimos que estén en un lugar cuidados porque yo no quería que ellos se enteraran de esto por otra persona que no fuese por mí. Y Justina falleció en la Fundación Favaloro, que queda a unas cuadras del Congreso, en Capital Federal, y nosotros vivíamos en Tigre. Entonces, bueno, yo de Tigre, de ahí al Tigre tenía 40 minutos. Salí rajando de ahí, los pasé a buscar y los llevé a casa. Y bueno, y ahí les dije. Y bueno, Catalina y Cipriano, Catalina sobre todo enseguida se largó a llorar desconsoladamente. Cipriano fue un poco más, tardó un poquito más y bueno, nos abrazamos los tres. Y después en el día a día, bueno, todo tiene como una misma esencia, ¿viste? Transmitimos siempre mucho los locales el tema de divertirnos, de disfrutar la vida, de vivirla con sentido del humor, con alegría. Y bueno, se vive así, la extrañamos mucho, la tenemos muy presente. En casa tenemos fotos de Justina por todos lados, tenemos sus cuadros, hablamos de Justina, recordamos anécdotas, festejamos el cumpleaños de Justina el 9 de diciembre. Y bueno, y a veces, viste, sucede que por ahí le preguntan, che, pero vos sos la hermana de Justina, entonces, Catalina, vos sos el hermano de Justina, no sabía, bla, bla, bla. Y los chicos lo toman como lo que es. Por ahí alguno lo extraña más que otro, pero seguimos para adelante hay mucha satisfacción, mucha alegría y disfrute de todo esto de la ley Justina, el multiplicate por 7 que sigue vigente, que sigue salvando a personas. Entonces eso también mantiene como muy presente a Justina. Y bueno, así.
Me imagino. Tienen una forma, una resiliencia bastante hermosa. Cómo Gracias, Lucas. cómo lidiaron con las situaciones se escucha muy prometedor. Lástima que no hay muchas familias que tengan la misma forma de lidiar con estos temas. Mi compañera quiere preguntarte una cosita también. Sí, claro. ¿Qué requisitos hay tiene que cumplir una persona para poder donar? Es más fácil decirte quiénes no pueden donar, porque en realidad pueden donar. Hay personas que fallecen a los 70 años y se han donado sus órganos. Entonces no es una cuestión de edad, es una cuestión del estado de salud del órgano de esa persona que haya que donar, digamos. Pues por ahí dice, no, tengo tatuaje, no puedo donar. No, no tiene nada que ver. Tenés que estar sano, salvo que tengas alguna situación, ¿viste? Si hay una persona que por ahí justo se fallece porque tuvo cáncer en alguno de los órganos que se pueden donar, no se va a poder donar ese órgano. Habrá que ver cómo está el resto. Mi mamá, por ejemplo, que falleció en el 2013, no pudo donar sus órganos, porque falleció de cáncer, pero mi papá, que falleció en el 2009, sí, donó sus órganos. Se donaron los órganos de papá. Así que bueno, y papá cuando falleció tenía 60 y algo. Así que no es cuestión de edad tampoco. No sé si te respondí, Luciano. Sí, y para poder recibirlo, más que también tiene que ser compatible, algo más tiene que tener para poder recibir el órgano. O sea, compatibilidad. Solo Compatibilidad y un estado de salud que permite, porque hay personas que por ahí están esperando un trasplante por ahí estás esperando un trasplante y no sé, te agarró un virus en terapia intensiva y estás resfriado o tenés alguna cosa y aún estando en terapia intensiva te puede pasar y apareció un órgano compatible y no te vas a poder trasplantar porque justo estás enfermo y no se te puede hacer una operación. Entonces, pero son requisitos más médicos, o sea, médicos, de tu estado de salud, tenés que estar en un estado de salud. Por ejemplo, a Justina le hacían hacer ciertos ejercicios de movimiento y de kinesiología para que ella estuviese lo mejor posible si apareciera un corazón, ¿no? claro. ¿Y cómo fue la campaña de comunicación, ¿no? Para que a la gente le llegue, ¿no? Que puede ser donante, que colabore, digamos, ¿no? Con esto y bueno, eso. Empezamos, el multiplicate por 7 se nos ocurrió porque son 7 los órganos que se pueden trasplantar, los principales. Entonces si uno se muere te puedes multiplicar por 7. El multiplicate por 7 tiene que ver con una cuestión de un concepto de trascender, que más allá de lo que hayas hecho en la vida, sabes que el día que te mueras otras personas van a poder seguir viviendo, van a mejorar su calidad de vida gracias a que sos donante o que dones. También puedes donar en vida, riñón, hígado o médula ósea. Y la campaña fue estructurada de tal forma de llevar ese mensaje, el ayudemos a todos los que podamos. Yo cuando a Justina le conté todo lo que íbamos a hacer, ella ya sabía que si su corazón no llegaba se moría y con alegría y con frescura me dijo, papi, ayudemos a todos los que podamos. No me dijo llorando y apesadumbrada, no, me dijo, papi, ayudemos a todos los que podamos, así sonriendo, con buena onda. Y entonces esa empatía de Justina se transmitió en la campaña y es una campaña vigente. Nosotros tenemos unas 14.000 personas que nos siguen en Instagram y unas 127.000 que nos siguen en Facebook. Y nos siguen más en Facebook porque cuando empezó la campaña Facebook era más fuerte que Instagram, hace 8 años. Pero bueno, crece un montón todo el tiempo. Es nuestro canal de comunicación y después estuvimos en los lugares que había que estar. Hubo elecciones ese año, entonces estuvimos en las mesas sincronizados con ONGs de todo el país, estuvimos en las mesas donde se votaba, fuimos a los medios de comunicación, enseguida tomaron la posta, vieron que era una forma positiva y formativa de la donación, de hablar de donación y trasplante. No era solamente hablar de un caso, porque incluso nosotros
ya cuando empezamos hablábamos de todos los casos que querían que hablemos, digamos. Todos los casos que querían que hablemos de ellos, nosotros hablábamos de ellos en nuestra plataforma, en Multiplicate X7, y no solamente hablábamos de los casos que esperaban un trasplante, hablábamos de los que se habían trasplantado, hablábamos de los que lamentablemente habían fallecido, contábamos historias, pero también contábamos y explicábamos el tema de la nación y el trasplante. Entonces, es una campaña que sigue vigente, que ha ganado premios de todo tipo, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y porque es una campaña que informa desde un lugar amplio, de informar y para todos y desde todos. Sí, y de todo este proceso, ¿no? ¿Vos a quién le querés agradecer por haberte también ayudado, ¿no? en esta campaña tan importante y tan significativa para vos y para toda tu Qué familia? linda pregunta, Juliana. Nunca me habían preguntado eso tampoco. Mira, primero a Justina, porque es nuestra inspiradora y motivadora. Así que gracias, Justina. Y después a mi familia, que siempre nos ha acompañado, en general, los Locanes, los Estelo, es la familia de Paola. Después a mis amigos, los de Hindú, yo jugué el rugby en Hindú y ellos siempre estuvieron ahí. O amigos de la vida. Y después, bueno, también a los amigos y amigas de Justina, y los papás y las mamás de esos amigos que siempre estuvieron presentes. Al colegio Son Pacheco, que es el colegio donde fue Justina y siempre estuvo tan presente y sigue estando incluso hoy por hoy. Y bueno, a los médicos, a las ONG, hubo muchas ONG que se acercaron y con las que seguimos teniendo mucho vínculo. Diría que son los principales a agradecer. Los profesionales de la salud en general, las enfermeras que atendían a Justina en la Fundación Favaloro tienen una empatía, una calidez, hermoso. Todos. Agradecimiento a todos ustedes, a todos los que como ustedes hablan del tema y generan un espacio para hablar de esto, a los medios de comunicación en general, a los diputados y senadores que se pusieron sobre el hombro la ley y la llevaron adelante, obviamente, de todos los colores, a todos, porque fue por unanimidad que se aprobó la ley Justina. Bueno, seguro me estoy olvidando alguna tribu a agradecer, pero bueno, esas son las principales. Claro. Y para cerrar, yo quería hacerte esta pregunta, que a mí me genera mucha curiosidad, y es que Sí, ya hablamos un poco de cómo la pasó Justina, cómo la pasaron los hermanos, pero yo quería saber cómo lo llevaron ustedes, vos y tu pareja, esta situación con tu hija. ¿Cómo fue? ¿Cómo enterarte? ¿Cómo lo procesaron juntos? Siempre acompañándonos muchísimo. Con Paola nos divorciamos después de que pasó todo esto, pero previo a esto siempre nos acompañamos mucho y dialogábamos todo el tiempo. Y es el día de hoy que tengo muy buena relación con ella, nos seguimos acompañando, yo la quiero muchísimo, es una persona excelente, un excelente odontopediatra, y tenemos muchas coincidencias en cómo criar a nuestros hijos. Bueno, con Julia, la mamá de Clementino, también, pero en particular con Paola, la mamá de Justina, nos acompañamos mucho, nos apoyamos mutuamente. Después prefiero hablar de cómo lo viví yo, porque es algo muy personal, cómo lo vive cada uno a un momento así. A Paola la pueden entrevistar cuando quieran. Yo siempre digo lo mismo, el día que le di el último beso a Justina y me despedí de ella, lloré como nunca había llorado en mi vida y no sabía que yo podía llorar así, digamos. Y ojalá no tenga que llorar nunca más así en mi vida. Y yo cada día que pasa la extraño más a Justina. Me duele más Justina. Pero al mismo tiempo ese extrañarla más y ese doler más también es los recuerdos y sentirla viva y que ella está y que está acá charlando con nosotros y divirtiéndose con nosotros en este diálogo hermoso que estamos teniendo. Y yo lo vivo así, ¿viste? También hago todo lo que hago porque si no lo hiciera no sé cómo estaría, necesito hacerlo. Es mi forma de transitar este camino en donde no la puedo abrazar a Justina, pero la abrazo de otra manera, nos abrazamos de otra manera.
Sí, obvio. Bueno, también te queríamos contar ya para ir cerrando que nosotros en el colegio tenemos una campaña, ¿no?, de concientización sobre la donación de sangre y nada, quería que nos des, o sea, ¿qué nos podrías decir, ¿no?, como para seguir a cabo con esto, algún consejo? A ver, donar sangre hay como diferentes dimensiones o vectores para hablar del tema. Lo primero es que uno tiene que pensar que la donación de sangre es un acto hermoso de amor y... Para que me están justo llamando por WhatsApp. Y que en ese sentido uno está donando sangre y le puede estar salvando la vida a una persona porque necesita una transfusión de sangre, ¿sí? Entonces, hoy por vos y mañana por mí. Y después hay otra dimensión que tiene que ver con la salud. El donar sangre te hace bien a la salud. Que es como, ¿viste? Como que vos, un médico te lo pueda poder explicar mejor que yo, pero es como que cambias, salvando las diferencias, pero como que cambias el aceite del auto, ¿viste? Sacás sangre, la sangre se vuelve, se hace más sana porque se hace de nuevo y es sangre nueva y el organismo se tiene que esforzar para hacer más sangre porque sacaste sangre de su cuerpo. Entonces, saber comunicar todas estas cosas a la gente para que entienda y comprenda que más allá de lo hermoso que es donar sangre, también hay una cuestión de salud involucrada. Lo que se me ocurre decirte a vos. Y los felicito por el programa, por la charla, por hacer la campaña de donación de sangre, unos genios. Bravo. Muchas gracias. ¿Y qué le recomendarías a la gente si le tuvieras que decir así algo concreto sobre la donación de órganos, la gente que venga a donar sangre? Y también lo mismo, que con la donación de órganos, vos podés donar órganos en vida, el riñón, el hígado y médula ósea. Riñón y hígado podés donar por la ley Justina hasta 6º grado de parentesco y si no, podés hacer un trasplante cruzado. Donación cruzada, parejas cruzadas. Y médula ósea podés donar, es como la sangre. Donas médula ósea a quien sea, incluso en otros lugares del mundo. Bueno. Y que es una cuestión de trascendencia, es una cuestión de que, lo que decía antes, ¿no? Yo me voy a morir un día de estos y sé que el día que yo me muera va a haber personas que van a poder seguir viviendo y van a tener mejor calidad de vida, porque ojalá alguno de mis órganos pueda servirles a esa persona para que sea trasplantada. Y bueno, es un acto de amor tremendo, porque estás haciendo un acto de amor de alguien que ni siquiera conoces. Estás salvando una vida prácticamente. Sí, prácticamente en todo sentido estás salvando una vida o más, sí. Bueno, ya podemos dar por finalizada esta entrevista. Te queremos agradecer por haberte comunicado con nosotros. Al menos yo no tenía muy bien adquirido este tema y nada, pero bueno, gracias a vos creo que pude saber un poquito más sobre esto. Así que qué bueno. Síganos en Multiplicate X7 sí. y ahí vamos a estar en contacto. Y muy linda nota, los felicito. Gracias Lucas, gracias Juliana, gracias Luciana. Y la mejor energía para esta campaña de sangre que están haciendo. Y bueno, y sigan así, chicos y chicas. Muy lindo. Bueno, como ya lo escucharon, síganlo en las redes, tanto en Facebook como en Instagram. Y nada, bueno, les queremos agradecer por haber escuchado esta entrevista. También, para seguir difundiendo esto, por favor, síganos en nuestro YouTube, Instituto San Felipe Neri. Denle like para que esta noticia siga expandiéndose y haya más. Listo. Muchísimas gracias. Chao. Chao.